un nuevo tablero de ejercicios donde pues, vamos a practicar las cosas que veamos en la práctica y en las clases magistrales. ¿Listo? Vamos a hacer talleres y bueno, todo hagamos ejercicios acá de la parte práctica. Vamos a revisar hoy bronquiolitis, es un tema, una patología muy frecuente en la edad pediátrica. Entonces es importante dentro de la guía catedrática, cuando nos pusimos a organizar los temas que deberían revisar ustedes, pues este es sin lugar a dudas uno de los temas que deben de revisar. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Sí, señor. ¿Y están viendo la pantalla también al fondo o cómo ven? Sí, Su doctor, foto no, ahora se ve la pequeña cámara en está este. ¿Señor? Yo veo su foto más pequeña, su video más pequeño y veo toda la pantalla de las de la presentación. diapositivas. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces bronquiolitis, de bronquiolitis se ha dicho mucho, la verdad es un tema apasionante para los neumólogos porque es como el talón de Aquiles, siempre se escribe mucho, se habla mucho en cuanto al tratamiento, pero hay poca efectividad o poca eficacia a la hora de hacer comparación desde el punto de vista estadístico, porque se habla de la adrenalina, de la hipertónica, del salbutamol, ahora de los corticoides, y pues han notado que pues en ciertos escenarios, ciertos grupos de pacientes es que tienen beneficio. Entonces, lo que yo les decía esta tarde a Ana y a Sofía y a Santiago, el grupo de rotación, es que como así como hubo una época en la cual después de la guerra prusiana y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en la cual se conoció como la Belle Époque, ¿sí? La Belle Époque, que es un término francés. Yo estoy viendo la presentación. ¿Señor? Yo sí no estoy viendo la presentación, no sé por qué. Qué pena como No se te entiende, Alejandro. Pero todos me están viendo, ¿no? Sí, doctor, creo que es solo Alejandro el que no lo puede ver. Creo que tienes problemas de conexión tú, Alejandro. ¿Continúo? Sí, que continúe. Sí, señor. Bueno, entonces les estaba diciendo que hubo una en micrófono bien. Así como hubo una época en la cual se empezó a escribir mucho, vino la época del arte, por ejemplo, la vanguardia con la electricidad, la introducción de los conceptos de física, química, pues en medicina también avanzamos mucho y esa parte, después en ese periodo entre el transcurso de la guerra prusiana y el inicio de la Primera Guerra Mundial, se conoció como vamos, como la época dorada, la Belle Époque. Que es el término francés, y digamos que en nuestros días, actualmente, en tema de bronquiolitis, estaríamos como en esa época dorada donde se escribe mucho y están como redescubriendo en sí qué es lo que es la bronquiolitis, porque tradicionalmente decíamos que la bronquiolitis era una sola entidad, ¿sí? Una enfermedad, pero ahorita vemos que tenemos dentro de esa entidad y esa enfermedad abarcados muchos fenotipos y muchos subgrupos que no hablábamos antes de ello, ¿sí? Nos decían, no, bronquiolitis es todo el primer episodio respiratorio, sibilante, bajo en un niño menor de 2 años, y así pues crecimos muchos dentro de la etapa formativa y aún pues algunos compañeros tienen ese concepto, y lo que quiero que vean ustedes en el transcurso de esta charla es que de bronquiolitis pues estamos en una época en la cual escribimos mucho, se escribe mucho, miren todas las publicaciones que hay sobre bronquiolitis. Y esta época dorada empezó más o menos desde el 2016, donde se empezó a identificar de que no todas las bronquiolitis son iguales, no todos los pacientes con bronquiolitis son iguales y tienen un comportamiento similar, y no todos se deben de tratar de forma igual como una receta de cocina, ¿sí? No todos se van a beneficiar de ciertos tratamientos o de ciertas acciones terapéuticas, y son un grupo específico de población de los cuales, como vamos a ver más adelantico, se van a beneficiar de ciertos tratamientos, ¿sí? Entonces estamos en la cúspide de esa Belle Époque, estamos hablando ya de fenotipos, de endotipos, de subgrupos,
de pacientes de bronquiolitis. ¿Listo? Esto es como los 4 pilares cuatro pilares de la investigación actual. Primero, una definición que sea consensuada, como vamos a ver en un estudio. Hasta nosotros mismos, los pediatras, tenemos diferentes términos o diferentes definiciones que varían de un pediatra a otro, de un pediatra a un neumólogo o un subespecialista en otra área, y pues debemos de tener una definición universal y que sea consensuada. Se está hablando de lo de la identificación de los fenotipos clínicos que van a brindarle un pronóstico al paciente. Miraremos ahí un fenotipo en el cual se asocia a todo lo que son las patologías de nivel alérgico o de expresión de inmunoglobulina E, como es el eczema, la atopía, el asma, crisis asmáticas que se relacionan con ello, ¿sí? Realizar una cuantificación objetiva de qué es lo que estamos viendo en los escenarios clínicos. Debemos de realizar una cuantificación de forma objetiva de ese compromiso que genera la bronquiolitis y cómo mejora de acuerdo a las intervenciones que nosotros realizamos. Debemos de hacer una valoración objetiva de si el paciente tiene o no tiene respuesta a lo que le vamos a hacer, ¿sí? Y obviamente los tratamientos deben de ser personalizados, no debe ser una receta de cocina como por ejemplo otras entidades que colócale esto es para todos los pacientes. No, aquí el mensaje a llevar a casa de estos 20 minutos que hablemos de bronquiolitis es que no todas las bronquiolitis son iguales, y ya estamos hablando de fenotipos y endotipos en los cuales ya no es una receta de cocina de a todos colocarles nebulizaciones con adrenalina o salbutamol o hipertónica, sino hay ciertos pacientes que se benefician de ellos y otros pacientes en los cuales si se les coloca, ya les voy a mostrar los estudios, no se evidencia que haya una mejoría clínica de los estudios grandes que han hecho, por lo tanto pues no valdría, no sería como prudente realizarlos porque pues no vamos a observar esa mejoría clínica. Definición, esta es la definición universal. Bronquiolitis hacía referencia pues a todo primer episodio broncoobstructivo. Broncoobstructivo quiere decir que tenemos un paciente que viene de una sintomatología respiratoria alta, coriza, tos, congestión nasal, rinorrea, y en 24, 48, 72 horas evoluciona hacia síntomas respiratorios bajos y hacen presencia de un patrón broncoobstructivo que se traduce en la auscultación de sibilancias expiratorias. La guía europea o los europeos dicen que la bronquiolitis se define como todo primer episodio respiratorio bajo acompañado de sibilancias y o crepitantes o estertores, y le acortan la edad a un término de 1 año. Sí, hablan bronquiolitis hasta de 1 año. Digamos que nosotros en esta parte occidental somos más influenciados en las publicaciones y la literatura norteamericana, y con base a esa literatura se habla de bronquiolitis hasta los 2 años de edad, ¿sí? Todo primer episodio broncoobstructivo hasta los 2 años de edad. Inclusive, como vamos a revisar ahorita en esta publicación, se está como redebatiendo si de verdad es solamente un solo episodio. ¿Será que es más de un episodio? Pero por el momento se supone que es un solo episodio, ¿sí? Que va precedido por un episodio catarral. Esto es algo importante que ustedes deben de tener en cuenta para su ejercicio profesional de aquí hasta que sean grandes, antes de que se especialicen, de que bronquiolitis es esto, ¿sí? Si van a tomar el concepto europeo, entonces menos de 1 año y que se puede acompañar de crepitantes o estertores. El concepto norteamericano es primer episodio broncoobstructivo bajo, o sea, sibilantes expiratorias, en un paciente menor de 2 años, precedido por un episodio catarral. Entonces hicieron estudios como una publicación para tratar de ver si todos estábamos manejando el mismo idioma de la bronquiolitis. Entonces miraron de que había una heterogeneidad en cuanto a los criterios diagnósticos para hablar de bronquiolitis desde el punto de vista de la definición hasta el punto de vista de ayudas diagnósticas, y obviamente en el tratamiento, donde varía mucho de acuerdo a la región, ¿sí? Entonces se dieron de cuenta, mira que esto fue una publicación española donde le preguntaron a pediatras, residentes de pediatría, en hospitalización de sala general, en urgencias pediátricas, neumólogos pediatras, neonatólogos, intensivistas pediatras, mire todas las localidades donde se hizo la encuesta, ¿sí?
una encuesta en la cual le dijeron, oye, pues tú cómo defines bronquiolitis, cuál es el criterio que utilizas, cuál es el criterio clínico con el cual consideras que tiene un patrón broncoconstrictivo. Y miren que aquí en el 58% de los pacientes, perdón, de los médicos encuestados decían que consideraban que que tenía que haber la presencia de crepitantes para considerar que era un episodio de bronquiolitis, ¿sí? Y mire los límites del diagnóstico, el 2.2% hablaba de bronquiolitis por encima de los 2 años, ¿sí? Entonces mire la variabilidad en las edades, donde ellos consideraban como el punto límite para el diagnóstico de bronquiolitis. Algunos, un 3.2% que llamaba mucho la atención, decía menor de 6 meses. La mayoría, obviamente, por encima del 50% estuvo en menores de 2 años, que es como la definición norteamericana. ¿Listo? Epidemiología, esto es uno de los motivos de ingreso a urgencias frecuentes en los servicios de urgencias. Digamos, acá en la región en la cual nosotros estamos, infradiagnosticada y sobrediagnosticado todos los procesos de neumonía. Yo creo que tenemos más bronquiolitis de lo que hay en la parte de la costa. Una experiencia personal, cuando yo llegué a Cartagena, yo venía de trabajar de Bogotá, aproximadamente 2 años y medio, y venía recibiendo palo de todos esos picos epidemiológicos que hay en la capital, que son 2 picos epidemiológicos, donde se ve mucho paciente respiratorio, mucha bronquiolitis, mucho paciente complicado. Yo dije, no, pues llego a clima caliente y pues, digamos, la lógica matemática le decía, bueno, pues no voy a volver a ver una bronquiolitis acá en clima caliente. Y resulta que también la bronquiolitis allá es muy frecuente y también pacientes muy complicados. Entonces yo me pregunté, pues, ¿cuál es la diferencia entonces con mi región, donde en el transcurso de mi formación académica, si vi 2 bronquiolitis fue mucho? Resulta de que las confundimos con pacientes con neumonía. O sea, todo paciente que viene con todos síntomas respiratorios bajos, tiene sibilantes, o es asmático o tiene neumonía si le escuchan algún estertor. Entonces mire que el consenso europeo ya nos dice de que, oye, puede haber estertores y puede ser una bronquiolitis y no necesariamente es una neumonía, ¿sí? Hay 2 picos epidemiológicos acá en Colombia, uno que son favorecidos por los periodos de lluvias. El primer pico epidemiológico que va por allá en lo que es marzo, abril, mayo hasta junio, y el segundo pico epidemiológico de las lluvias después de agosto a noviembre, ¿sí? Entonces en esos 2 picos es donde se aumenta la frecuencia de la bronquiolitis, secundarios a la circulación del virus que se esté presentando, ¿sí? Por lo general el pico de las edades de presentación es entre los 2 y los 6 meses de edad. Ese es como el pico de presentación, o los pacientes que usualmente llegan al servicio de urgencias con algún grado de complicación están en este rango etario, pero no son los únicos, ¿sí? Usualmente están en este rango etario, pero acuérdense que puede ser hasta los 2 años. Obviamente hay una mayor morbilidad y mortalidad en ciertos pacientes que tienen unos factores de riesgo, pues, que les confiere una mayor morbilidad de complicación durante su curso de bronquiolitis, que es ser prematuro, tener una patología pulmonar crónica, tener alguna cardiopatía congénita, tener un proceso inmunológico como una inmunodeficiencia, o estar sometido a un tratamiento en el cual le baja las defensas, como es quimioterapia, algún trastorno de lo que ya yo siempre les digo, algún trastorno de lo que es la cascada del complemento, la desnutrición y patologías neurológicas o metabólicas en la cual se ve alterado todo lo que es la dinámica pulmonar, ¿sí? Todo lo que es la motoneurona superior, inferior, todo lo que es la dinámica pulmonar. Entonces, estos pacientes con estos factores de riesgo obviamente se tienden a hospitalizar más, tienden a ingresar más a la unidad de cuidado intensivos, y pues obviamente son los que registran las estadísticas con casos de mortalidad. Esta es la fisiopatología. Si ustedes ven en esta gráfica, bueno, yo siempre me confundo en lo que es el eje de las X y las Y, entonces voy a decirle, pues en el eje vertical tenemos como la severidad, los signos y síntomas y la severidad de la bronquiolitis, y aquí en el eje horizontal tenemos el transcurso de los días, ¿sí? Entonces ustedes ven que al inicio, desde que inicia la sintomatología, que puede iniciar con la presencia de rinorrea, tos, fiebre, la presencia de rinorrea, tos, fiebre,
durante esos primeras 48 horas hasta 72 horas, la variabilidad de los síntomas es, digamos que no es mucha, ¿sí? Va como acentuándose esos síntomas, ¿sí? Porque se van como que aumentando la severidad de esos síntomas, o sea, se va volviendo más, va a haber una descarga nasal más pronunciada, la tos se vuelve más frecuente, el patrón de la fiebre puede ser de forma continua, ¿sí? Y llega un punto en lo que es el periodo entre las 72, 48 horas en adelante, donde ya vemos una variabilidad que puede pues variar dependiendo si el paciente tiene algún factor de riesgo o dependiendo si tenemos un fenotipo especial, como se los voy a explicar más adelante. Entonces aquí empieza la variabilidad de los síntomas. ¿Cuáles son esa variabilidad de los síntomas? Mire que cómo es que vemos como unas punticas, ¿sí? En este cuadrito rojo, unas punticas, como si tuviesen un trazado electrocardiográfico y ven que está como fibrilando, ¿no? Entonces eso es la variabilidad minuto a minuto que tiene la sintomatología respiratoria a nivel inferior. Entonces vemos que la tos se hace persistente, que se incrementa o se hace presente lo que es el esfuerzo respiratorio o la dificultad respiratoria, que lo hemos traducido en taquipnea. Ya revisamos los valores de corte para definir taquipnea en los niños. Vemos la presencia de signos de dificultad respiratoria clínicamente, como es las retracciones a nivel de subcostal, el tiraje subcostal, las retracciones a nivel supraclavicular, el uso de los músculos escalenos, músculos accesorios a nivel abdominal, y encontramos la presencia de estertores o sibilancias, ¿sí? Que estas se pueden empeorar aún más la dificultad respiratoria. Pero ¿por qué se presentan estos estertores y estas sibilancias? Si vemos acá más abajito, ¿sí? Donde dice fisiopatología, vemos que el virus llega a la mucosa nasal, ¿sí? Hace una replicación allí, después llega hacia el bronquiolo, que es donde está la base fisiopatológica de la bronquiolitis, ¿sí? El virus llega a nivel del bronquiolo, ¿sí? Afecta como tal ese epitelio cúbico que hay a nivel del bronquiolo, ¿sí? Entre lo que son las células claras y las células caliciformes. Recordemos que el bronquiolo, vamos a poner, están, pues pucha, pero no ven el tablero. Vamos a ver acá, bueno, voy a colocar el puntero, esto. Recordemos, están viendo ahí el láser, ¿cierto? Sí, doctor. Ok, recordemos que este es el bronquiolo, ¿sí? Un bronquiolo respiratorio. Tenemos un epitelio cúbico simple, ¿sí? Esta es la luz del bronquiolo, ¿sí? Estos son, digamos, el músculo liso que hay adyacente o la adventicia que hay adyacente a este bronquiolo, ¿sí? El músculo liso, la vasculatura. Y el virus llega hasta este punto. Aquí nosotros tenemos como unos pelitos que son los cilios, ¿sí? Entonces el virus llega acá, ¿sí? Ya sea el rinovirus, el virus sincitial respiratorio, y hace una replicación aquí a nivel de esta célula, de este endotelio del bronquiolo, si ya sea ciliada o la célula clara. Y esa replicación después viene, se presenta como una reacción inflamatoria donde hay un reclutamiento de células, vienen entonces linfocitos, células presentadoras de antígenos, neutrófilos, y ocasiona una descamación de este epitelio, una descamación y un edema de la submucosa, ¿sí? También, ¿sí? También conjuntamente se presenta una sobreproducción de moco, y esto traducido clínicamente lo vemos así, ¿sí? Que el bronquiolo se obstruye por detritus, ¿sí? Detritus, que es el desprendimiento de este epitelio cúbico, ¿sí? Más la producción del moco por las células que están produciendo mayor moco, ¿sí? Genera ese taponamiento a nivel de la luz del bronquiolo, y genera lo que es la clínica del paciente, que es áreas muy ventiladas, áreas que están con atelectasia y áreas que están con obstrucción a nivel proximal de todo este material de moco, detritus del epitelio, más células que se atraen secundaria a la presencia del virus, ¿sí? Entonces, secundario a esto, se presenta esto, ¿sí? Que es la clínica, que es la presencia de estertores o sibilancias y dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces tenemos que a nivel del tracto respiratorio inferior hay esa formación de ese edema a nivel del epitelio, ¿sí? Viene el desprendimiento de estas células hacia la parte de la vía oral, perdón, de la vía
la vía aérea, ¿sí? Del bronquiolo, y esto se asocia a áreas que están con atrapamiento de aire, disfunción de las células ciliadas y pues digamos un conglomerado, una respuesta inflamatoria, un reclutamiento celular de lo que son linfocitos, polimorfonucleares y células presentadoras de antígenos, ¿sí? Entonces, hasta que no cese este proceso, digamos, el cuerpo no compense esta reacción inflamatoria que hay aquí, esta regeneración a nivel del epitelio cúbico simple del bronquiolo, pues la sintomatología no va a desaparecer. Por eso vamos a ver un paciente que va a variar, ¿sí? Va a variar aquí minuto a minuto su sintomatología. Puede estar con episodios broncoconstrictivos en la mañana, mejoran un poquito, después vuelve y empeora, y así se va permanecer durante la primera semana hasta que llega un punto en que se estabiliza y pues evoluciona hacia la mejoría, o llega a un punto en que está deteriorado, que toca ingresarlo a la unidad de cuidado intensivo. La misma gráfica lo podemos ver acá, ¿sí? Esta gráfica, bueno, esta misma imagen para explicar la fisiopatología la quise traer porque aquí sí vemos perfectamente, ¿sí? Áreas de obstrucción, ¿sí? Vemos un paciente que adquiere el virus por vía inhalatoria, contacto de goticas, llega a nivel alveolar. Mire cómo tenemos aquí el bronquiolo de forma intacta, sin recibir ningún tipo de lesión, ningún tipo de agresión. Aquí tenemos el ejemplo por el virus sincitial respiratorio, llega al epitelio cúbico y daña, pues ocasiona ese daño a nivel de este epitelio de destrucción ciliar, ¿sí? Es de destrucción ciliar y que se va a ir a la parte de la luz, que es lo que vemos acá, ¿sí? Mire cómo se desprende, cómo se va desprendiendo este epitelio y se va produciendo, que normalmente se produce moco, pero se va produciendo una mayor cantidad de moco, ¿sí? Acompañado del edema de la submucosa. Entonces vemos que tenemos células que migran, más el moco que se está produciendo, más las células que se desprendieron del epitelio, esas células epiteliales que se desprendieron, generaron una área de obstrucción, ¿sí? Tenemos secundario a esta obstrucción un mecanismo de válvula, en la cual pues no tenemos como el aire escape, o sea, el paciente queda con atrapamiento aéreo. Entonces vamos a ver áreas que están muy expandidas, ¿sí? Muy expandidas, áreas con atrapamiento aéreo y áreas en las cuales están colapsadas, ¿sí? Totalmente colapsadas porque se desprendió totalmente el epitelio, y al desprenderse el epitelio pues tenemos ese colapso. Y no solamente a nivel de los bronquiolos respiratorios, perdón, de los bronquiolos terminales, sino a nivel de los alvéolos, ¿sí? Hay ese desprendimiento, esa producción perdón, aquí no hay producción de moco, sino hay colapso como tal alveolar secundario a esta reacción inflamatoria, a este reclutamiento de células. Tenemos ese colapso alveolar y tenemos las áreas hiperinsufladas secundarias a este mecanismo de válvula obstructivo. ¿Listo? Entonces, esa es como la fisiopatología a manera general, para que la entiendan, de la bronquiolitis. Tenemos un desprendimiento del epitelio cúbico del bronquiolo, genera un mecanismo de válvula secundario a ese desprendimiento y ese reclutamiento celular, más el moco, la producción de moco, sobreproducción de moco, genera un mecanismo obstructivo que impide la salida de aire, lo cual favorece áreas en las cuales se van a colapsar, y áreas en las cuales tenemos un volumen pulmonar muy expandido, o áreas muy hiperinsufladas. ¿Listo? Entonces, por eso se puede ver en la radiografía atelectasias y los signos de atrapamiento aéreo, como es el descenso de los hemidiafragmas, el aplanamiento de los hemidiafragmas, la hiperinsuflación con ese volumen pulmonar aumentado, el distanciamiento del número de costillas, el número de espacios intercostales en la proyección de la radiografía PA. ¿Listo? Aquí tenemos los valores de referencia de la taquipnea, recuérdenlo, porque es algo de que se los voy a preguntar. Bueno, hoy no se los pregunté al grupo de rotación, pero mañana les voy a preguntar porque ya revisamos bronquiolitis. ¿Listo? La etiología son todos los virus respiratorios, pueden ocasionar bronquiolitis. Obviamente hay algunos virus que están más relacionados con su etiología, como es el virus sincitial respiratorio, que clásicamente se ha relacionado entre el 70-80% con la etiología, pero no es el único, ¿sí? No es el único. Y no es el único virus que circula en pico, ¿sí? Porque el virus sincitial respiratorio puede aumentar, ¿sí? Puede aumentar, digamos, su circulación durante el pico respiratorio, pero puede verse disminuido
en otros episodios, en otras épocas donde no son pico, pero no desaparece, ¿sí? También es muy frecuente, como ven acá en la parte inferior de la diapositiva, la coinfección viral, que tengamos una mezcla de varios virus que nos esté generando esa fisiopatología, esa obstrucción, ese desprendimiento epitelial, ¿listo? Entonces miren toda la cantidad de virus que tenemos el virus sincitial respiratorio, los parainfluenzas, el metaneumovirus, el virus de la influenza, el rinovirus, adenovirus, bocavirus, hasta el coronavirus. Bueno, habitualmente el SARS-CoV-2 no he visto publicación relacionada con bronquiolitis, pero obviamente da neumonía, ya saben. También puede haber, así como hay coinfección por virus y virus, también hay coinfección por virus y bacterias, ¿sí? Entonces, pero no es tan, digamos que no es tan frecuente. Y, digamos, algunos compañeros toman este pretexto para decir de que, bueno, entonces la bronquiolitis está coinfectada y de ahí se justifica la utilización de antibióticos, pero si es una bronquiolitis, ustedes pueden ver una radiografía de tórax, como se las voy a mostrar más adelante, y puede ser casi idéntico a un proceso neumónico, lo único que es que no tiene ocupación alveolar, no tiene opacidades parenquimatosas, pero sí se ven algunas opacidades intersticiales, ¿sí? Hasta áreas de atelectasia, pero no significa que eso sea de origen bacteriano, ¿listo? Entonces, acuérdense que cuando formulamos mucho antibiótico estamos favoreciendo resistencia, ¿listo? Esta es una gráfica muy bonita de un profe de neumología, donde trataron de explicar la prevalencia o la asociación que hay entre el rinovirus y el virus sincitial respiratorio con el tipo de respuesta inmunológica que tiene el paciente, ¿sí? Y así lo evaluaron con todos los tipos de virus, y digamos que en esta imagen que tengo acá, en la imagen en negrita, les voy a explicar la gran diferencia y uno de los, digamos, de los ítems que se tiene para yo decir si le hago una prueba terapéutica con beta-2 al paciente con bronquiolitis, ¿sí? Si vemos esta primero, en la izquierda, ¿sí? Esta gráfica, vemos que el virus sincitial respiratorio está predominantemente, digamos que es de mayor prevalencia en los pacientes de menor edad, ¿sí? O sea, pacientes menores de 6 meses tenemos mayor prevalencia del virus sincitial respiratorio, ¿sí? Pero esto va a empezar a descender a medida que el paciente va aumentando en su edad, o sea, pacientes mayores de 6 meses, no en pico, no estacional, mira cómo desciende la presencia de la bronquiolitis en pacientes mayores de 6 meses, cosa que cambia con la presencia del rinovirus, que va en aumento, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Porque la presencia del virus sincitial respiratorio, ¿sí? Confiere un tipo de respuesta inmunológica que se conoce como la respuesta TH2, ¿sí? Perdón, aquí me equivoqué. El virus, el rinovirus, ¿sí? ¿Me están escuchando? Aló. Sí, señor, sí, señor. Ok, Sí, el rinovirus está asociado a una respuesta inmunológica que se conoce como TH2. Y esa respuesta inmunológica como TH2, acá, digamos, este es un estudio en la cual evaluaron por medios inmunológicos, mediciones de TH2 y subtipo celular, evaluaron la respuesta inmunológica que tenían los pacientes cuando tenían bronquiolitis por virus sincitial respiratorio y bronquiolitis por el rinovirus, ¿sí? Y encontraron que los pacientes que tenían bronquiolitis por rinovirus tenían este tipo de respuesta TH2. ¿Qué es lo importante o por qué es importante saber esto y por qué se los traigo en la presentación? Porque la respuesta inmunológica TH2 es la que se asocia a los pacientes que tienen asma, eczema, atopía, alergias alimentarias, y entonces son pacientes que se pueden beneficiar del uso de los beta-2, o sea, son pacientes que van a tener una respuesta favorable a la utilización del salbutamol, ¿sí? Entonces por eso se los traje en esta presentación. Profe, usted menciona que la respuesta TH es asociada a asma y a qué más. Asma, eczema, dermatitis atópica, todo lo que tiene que ver con el componente alérgico, ¿sí? Listo, profe, gracias. Ok. A diferencia, ¿sí?, de este paciente con el virus sincitial respiratorio, en la cual pues tiene un tipo de respuesta TH1, ¿sí? Si ustedes ven acá, el porcentaje, pues aquí no está evidenciado qué porcentaje tenía TH1, esta vez el TH2, la respuesta TH2, pero mire que es mayor
la respuesta por el virus, por el rinovirus, perdón. Y esto ha permitido crear los fenotipos de la bronquiolitis con base en la historia clínica, la historia de la presencia de sibilancias, los antecedentes de eczema, que esto es atopía, o sea, eczema es esas áreas que se generan secundaria a la dermatitis atópica, la presentación de la sibilancia, presentación de la tos, el grado de dificultad respiratoria, la necesidad de hospitalización, la duración de la estancia hospitalaria y la etiología viral. Entonces, miren que tenemos 1, 2, 3, 4 fenotipos de acuerdo a todas estas características, que básicamente se las voy a agrupar en 6 características clínicas al final, en resumen. Tenemos el fenotipo A, en la cual es un fenotipo en el cual, ¿sí? Tenemos que está relacionado mucho a la presencia de eczema, ¿sí? Mire que la mayoría de los pacientes tenían historia de eczema, y estos pacientes tenían antecedentes, por ejemplo, de atopía o índice predictor de asma positivo, que ahorita ya se los voy a explicar. La presencia de sibilancias, pues en el debut de la bronquiolitis estaba, o sea, la sibilancia estaba presente en el debut en el debut no, sino en la manifestación clínica de la enfermedad cuando lo encontraban en el departamento de urgencias. Pero mire que la tasa de complicación de estos pacientes o el grado de complicación no era mucha. La mayoría de los pacientes eran entre moderados y leves, ¿sí? 35% era pacientes severos, ¿sí? Necesidades de hospitalización, mire que la hospitalización de estos pacientes fue corta, ¿sí? El grado de esfuerzo respiratorio fue entre leve a moderado, no fue severo, y la mayoría estaban en asociación con la respuesta, o sea, que tenían infección por rinovirus. Por eso entonces asociaron, después de este estudio, asociaron qué tipo de respuesta inmunológica tenía y se dieron de cuenta que tenían este tipo de respuesta TH2, ¿sí? Tenemos otro grupo de pacientes que es el fenotipo B, que sí tienen sibilancias durante la presentación, pero no tienen ese antecedente de eczema o atopía. Entonces, este tipo de pacientes, mire que el grado de dificultad respiratoria ya era un poquito, o sea, sí era moderado, pero mire que el grado de dificultad respiratoria es un poquito mayor en comparación con el fenotipo A, ¿sí? Y mire que la asociación, ¿sí? La asociación de este fenotipo que no tenía antecedentes de eczema, atopía, asma, perdón, antecedentes de asma en los padres, ¿sí? Estaban en asociación con el virus sincitial respiratorio. El fenotipo C, que ese era el fenotipo que no tenía, digamos, casi no tenía, pues sí tenía, pero no tenía mayoritaria, bueno, un poquito, pero no en su mayor, no en el 100% de los pacientes tenía la presencia de sibilantes en el momento de la presentación. Miren que estos pacientes sí debutaban o se manifestaban con clínica severa, ¿sí? Moderada severa, ¿sí? Mire, el grado de dificultad respiratoria ya no eran tantos leves, sino más que todo eran moderados y severos, ¿sí? Y miren que las estancias, los grados de dificultad respiratoria era aumentado y la estancia hospitalaria pues también era elevada, ¿sí? Y estaban en asociación con el virus sincitial respiratorio y no con el virus, no con el rinovirus, con ese tipo de respuesta TH2. Y otro tipo de fenotipo, el fenotipo D, que es un fenotipo en el cual casi que pasa inadvertido, ¿sí? Casi que pasa inadvertido, o sea que son pacientes que prácticamente tienen una mínima sibilancia, no requieren más controles o más atenciones al servicio de urgencias y no tienen tanta digamos, es una hospitalización muy corta y el grado de dificultad respiratoria es poca. Y pues digamos que pasan casi que inadvertidos. Entonces, así para que el mensaje de esta diapositiva es que tenemos estos 4 fenotipos o estos 4 clústeres, ¿sí? En la cual tenemos un fenotipo en el cual sí está relacionado con historia de atopía y que este fenotipo pudiese relacionarse con una prueba terapéutica positiva al beta 2, un fenotipo en el cual no tenemos esa historia de atopía y que no necesariamente, pues, o sea, sí tenemos sibilancias, pero no tenemos esa historia de atopía y son pacientes que pueden estar con algún grado de dificultad respiratoria leve moderada y están en asociación con el virus sincitial respiratorio. Pacientes que llegan muy malos, que llegan complicados, que llegan ya prácticamente para la unidad de cuidado intensivo y pacientes que pasan inadvertidos o que tienen un grado de bronquiolitis leve. ¿Listo?
Entonces, esto nos da pie para decir de que no todas las bronquiolitis son iguales, tenemos fenotipos, el fenotipo A, el fenotipo B, el fenotipo C, el fenotipo D, ¿sí? El fenotipo A, que es ese paciente alérgico, atópico, y que es ese paciente el blanco para la utilización del beta-2. El fenotipo B, que es el que toca hospitalizar, tiene dificultad respiratoria, no mejoró con la prueba del beta-2, pero hubo necesidad de hospitalizarlo, pero que no tiende a complicarse. El fenotipo C es el paciente que llega malísimo, con dificultad marcada, que toca intubarlo, que está hospitalizado en la UCI. Y el fenotipo D, que es un paciente que durante el transcurso de la enfermedad se la pasa regio, con una mínima manifestación clínica, por lo general consulta una vez o no consulta a los servicios de urgencia, sino a los servicios de medicina prioritaria. Entonces, ojo, porque tenemos que tener las características de los pacientes, ¿sí? Ciertas características, ciertos antecedentes, ciertos rasgos clínicos, los antecedentes perinatales y previos de los pacientes, la asociación con ciertos gérmenes, como es la infección por rinovirus o virus sincitial respiratorio. Entonces, saber que los que se asocian a virus sincitial respiratorio tienden a complicarse un poco más, ¿sí? Y esto nos dice, pues, en algún grado, pues, el pronóstico de los pacientes. Lo otro que es asociación con el microbioma es en si el paciente tiene o no colonización para Haemophilus influenza tipo B, o sea, la bacteria, no el virus, sino para Haemophilus influenza tipo B. Entonces también es como un factor que se ha asociado a que el paciente responde adecuadamente a los beta-2. Entonces, en conclusión, si ven esta imagen, pareciera que tuviésemos... repetir nuevamente lo que dijo, lo del microbioma y la respuesta a los beta-2, por favor. Ok, el microbioma, si tenemos un virus sincitial respiratorio, pueda que ese paciente esté en un fenotipo C y que sea un paciente que debute con una bronquiolitis de moderada a severa o moderada a grave, ¿sí? Se asocia a estancias hospitalarias más prolongadas, sobre todo si no es en pico respiratorio. Si está en asociación con rinovirus y el paciente, aparte de tener bronquiolitis por rinovirus, tiene colonización por Haemophilus influenza tipo B, se asocia a otro tipo de fenotipos en los cuales sí tiene una respuesta adecuada a los beta-2, como es el fenotipo A. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Entonces tenemos de que, si vemos esta imagen, pareciera que ambos son iguales, pero no son iguales, ¿no? Tenemos un conejo y aquí tenemos como un gatico, ¿no? Entonces, pues se parecen, pero no son iguales. Entonces lo mismo en la bronquiolitis. Parece que las bronquiolitis fueran iguales, pero no son iguales, muchachos. Entonces esto obliga a que tenemos que indagar más al paciente, tenemos que preguntar más los antecedentes. Y esto es lo que estamos hablando entonces actualmente, los pediatras y los neumólogos, que la bronquiolitis viral tiene múltiples caras. Tenemos fenotipo A, fenotipo B, fenotipo C, fenotipo D, que de acuerdo a estos fenotipos va a variar la hospitalización. Varía la hospitalización porque varía si el paciente se está presentando en asociación con el virus sincitial respiratorio, si se presenta o no se presenta en pico. Y esto pues le va a dar cierto pronóstico, porque por ejemplo ese paciente de fenotipo A es paciente que tiende a reconsultar después, ¿sí? Porque tiende a hacer más episodios de sibilancia recurrentes, es un paciente que tiene un factor predisponente para ser asmático, entonces es el paciente que tiende a reconsultar más. Por eso es importante, yo escuchaba una charla de un profe de neumología, que pues son los que hacen estos tipos de publicación. Decía que muchas veces los auditores tienden a glosarle a uno los paneles virales porque dice, pues es que el panel viral no te va a cambiar la conducta o el manejo de la bronquiolitis. Entonces uno de los argumentos por el cual él justifica la utilización del panel viral es que, bueno, no me cambia la conducta, pero sí me cambia el pronóstico de vida del paciente, porque yo voy a saber qué paciente me tiende a reconsultar, ¿sí? Más, y qué paciente no lo voy a volver a ver. Entonces es muy importante para saber eso. Estos son los criterios de Castro Rodríguez y de Gilbert, que es el índice predictor de asma, que si tenemos un criterio mayor o dos criterios menores, nos está diciendo de que el paciente tiene 7 veces más riesgo de desarrollar asma al finalizar la infancia o cuando ya inicia, pues allá después de por aproximadamente los 10 años, ¿sí? Puede ser asmático, ¿sí? Al finalizar la primera infancia. Entonces tenemos criterios mayores y menores.
Aquí se los dejo para que los revisen y se los aprendan, porque es algo que también suelo preguntar. ¿Sí? Se basa en los antecedentes de los padres, si hay algún diagnóstico de dermatitis atópica en el niño, si hay rinitis alérgica, si hay presencia de sibilancias no relacionadas con resfriados y la presencia de eosinofilia. ¿Listo? Más que todo utilizamos esta, la del doctor Castro Rodríguez, no la modificada por Gilbert. Y ahora. Ok, ya. Para ustedes diagnosticar una bronquiolitis, como pudieron ver, no necesitamos sino solamente la clínica, ¿sí? No se necesita una radiografía de tórax para diagnosticar bronquiolitis, pero si tienen la duda de que estén ante una neumonía, pues hagan en la placa. El problema de hacer la radiografía es que si no ven la radiografía blanca, bueno, blanca no, negra, no van a decir que no es una, perdón, si no la ven negra, o sea, que la vean con algunas opacidades, van a decir que es una neumonía, ¿sí? Entonces se sobrediagnostica la bronquiolitis y se infradiagnostica la bronquiolitis y se sobrediagnostica la neumonía. Entonces, miren que en la bronquiolitis nosotros podemos tener algunas opacidades, unos infiltrados reticulares, áreas de atelectasia, como es esta atelectasia del lóbulo medio, signos de atrapamiento aéreo, como es esa hiperinsuflación. Mira que aquí se ve mucho más negro, mucho más radiolúcido, ¿sí? A nivel de los ángulos costofrénicos. Mire cómo se ve en la radiografía lateral ese aplanamiento de los hemidiafragmas, ¿sí? Signos de atrapamiento de aire de ese paciente que tiene áreas muy ventiladas, áreas obstructivas y áreas atelectásicas, ¿sí? Mejor dicho, aquí es como la práctica de la fisiopatología que revisamos en las diapositivas anteriores. Tenemos diferencias con lo que es una verdadera neumonía. Mire cómo es una verdadera neumonía, un patrón alveolar con una consolidación lobar, mire, es una neumonía por neumococo. También tenemos neumonías virales con un patrón intersticial, miren esas opacidades intersticiales que tienden a consolidar, pero pues es diferente. Si ustedes ven las placas son diferentes, entonces no cualquier opacidad, no cualquier infiltrado tiende a ser neumonía. Para que tengamos una neumonía bacteriana tiene que haber un patrón alveolar usualmente, ¿sí? Usualmente un patrón alveolar, a menos que sea una neumonía típica. Si tenemos una neumonía viral, el patrón es o retículo intersticial o en patrón de redistribución de flujo. ¿Listo? Laboratorios no necesitan para diagnosticar bronquiolitis, pero si van a realizar laboratorios que estos no sean un pretexto para inicio de antibióticos. Por ejemplo, si realizan un hemograma y al paciente le hacen el hemograma y está deshidratado, obviamente le va a salir leucocitosis, obviamente va a salir hemoconcentrado, entonces que no sea un pretexto para utilizar antibióticos porque el hemograma está alterado. ¿Listo? Si tiene un paciente que clínicamente es una bronquiolitis, 6 meses, tos, fiebres, sibilantes, y le hacen una placa, la placa tiene una atelectasia, tiene áreas de atrapamiento, le hacen un hemograma y resulta que el hemograma tiene 20.000 leucos y le ponen el antibiótico porque el hemograma tiene 20.000 leucos, entonces no, ¿listo? Créanle a la clínica del paciente, si el hemograma los va a distraer, les va a generar maniobras de distracción, mejor no lo pidan, ¿listo? El panel viral para detectar la etiología, si es posible realizarlo. La proteína C reactiva no la necesitan, acuérdense que no es específica para infección bacteriana ni viral. Electrolitos, pudiesen realizar electrolitos en pacientes con bronquiolitis grave y severa, que va para unidad de cuidado intensivo, porque acuérdense que como es una patología respiratoria, las patologías respiratorias están asociadas o está asociada con lo que es la liberación de hormona antidiurética o el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y podemos tener hiponatremia. Entonces, pilas con los líquidos isotónicos, y se van a colocar líquidos, ¿vale? Y vigilar el sodio. Uroanálisis, porque han hecho algunas publicaciones en la cual relacionan la presencia de bronquiolitis asociada a infección urinaria. Específicamente no les tengo en el momento por qué esa asociación, pero es algo que se ha visto. Entonces, no es que les esté diciendo que a todos los pacientes con bronquiolitis hay que hacerle uroanálisis. Si el paciente, por ejemplo, persiste febril, ustedes ven que la bronquiolitis ya va mejorando, no tiene tanto esfuerzo respiratorio, pues ahí sí sería indicativo buscar otro foco, y dentro de ese foco está el foco urinario, ¿vale?
tenemos que hacer una estratificación del grado de afectación que tiene nuestro paciente y también nos sirve primero para valorarlo inicialmente cuando el paciente ingresa al servicio de urgencias y valorar si es una bronquiolitis leve, moderada o severa, y también nos sirve para valorar si el paciente mejora después de lo que yo le hago, ¿sí? Primero, entonces, por ejemplo, tengo una bronquiolitis leve, le pongo tratamiento y en vez de continuar en leve, se pasó a moderada. Entonces, esto nos sirve para eso, para seguimiento. Entonces, hay muchas escalas. Yo les traigo esta escala que es la que tiene una validación interna aquí a nivel nacional adecuada, con un análisis interobservador bueno. Entonces, fue una escala que validaron en el Hospital Santa Clara en Bogotá y la utilizan mucho los neumólogos, que es la escala de Gould-Down-Ferris, donde valoramos la presencia de acuerdo a unos puntajes, ¿sí? Aquí tenemos unas variables en el eje vertical, tenemos 7 variables: la presencia de cianosis, el grado de compromiso de la ventilación, la presencia de sibilancias y en qué tiempo del ciclo respiratorio la auscultamos, el grado de dificultad respiratoria traducido por el tiraje, la taquipnea, qué tan taquipnéico está, la frecuencia cardíaca. De acuerdo a esto le asignamos 0, 1, 2 o 3, ¿sí? De acuerdo a cada una de las variables como está. Por ejemplo, si la sibilancia está al final de la aspiración 1, si está en toda la aspiración 2, si está en inspiración, expiración 3, y así cada uno con las variables. Entonces, si construimos estas variables, las aplicamos, clasificamos al paciente como leve entre 1 y 3 puntos, la sumatoria total, moderada entre 4 y 7 y severo entre 8 y 14, ¿sí? Pero eso no está muy similar a Krupp, ¿no? Señor. Que eso está como muy similar a Krupp, la verdad que no sé cómo diferenciarlo. No, pero sí hay diferencias. Acuérdate que el Krupp incluye estridor. Aquí no estamos valorando estridor. Es diferente, las escalas son diferentes. Sí, son similares, pero es totalmente diferente dentro de su construcción. Porque, por ejemplo, esta escala del Gould-Down-Ferris también nosotros la podemos aplicar a la crisis asmática, ¿sí? Pero no aplicarla al Krupp, ¿sí? La podemos aplicar a crisis asmática, pero no a Krupp, ¿vale? Si en algún momento yo llego a tener un paciente que tenga cianosis, tiraje, ¿sí? Alteración de la ventilación, y ya, ¿cómo haría yo para diferenciarlo entre un Krupp y una bronquiolitis? Bueno, pues creo que ya tienes las herramientas para diferenciarlos, porque mira que ya revisamos Krupp, y acuérdate que el Krupp es tos metálica, ¿sí? Estridor, disfonía. Aquí yo te estoy hablando de una entidad que empieza con síntomas respiratorios altos, muy frecuentes, catarrales, que es congestión nasal, descarga nasal, tos, y que el paciente a los 3 días está con signos de dificultad respiratoria baja, ¿sí? Signos de dificultad respiratoria baja y que está sibilando o que te está haciendo presencia de estertores, ¿sí? Lo otro, usualmente el Krupp es como más corta la sintomatología, y el paciente está con 1 o 2 días de síntomas altos y después hace el estridor. ¿Listo? Aquí no te estamos hablando de estridor. Listo, sí, señor. ¿Listo? Eso es muy importante, es una muy buena pregunta, Santiago, ¿cierto? Sí, señor. Es una muy buena pregunta porque de pronto les pueda poner un ejercicio clínico de eso y no se deben de confundir. O sea, un Krupp ustedes lo diagnostican desde la entrada, ¿sí? Por ejemplo, el paciente llega y ustedes lo escuchan toser y no, eso ya es un Krupp, ¿sí? Asociado, por ejemplo, que el paciente con Krupp tenga dificultad para respirar, ¿sí? Pues bueno, por eso entonces un Krupp moderado o un Krupp grave, ¿sí? Pero acá en la bronquiolitis, ese paciente con esa evolución un poco más larvada, que ingresa sibilando y que no ingresa con histridor o disfonía, ¿sí? Entonces, esas son como las claves, ¿sí? Las claves para el diagnóstico. Obviamente, acuérdense que hay un grupo, por ejemplo, en el fenotipo D, puede que llegue el paciente malo, pero no te va a llegar en estridor, ¿sí? Puede llegar, por ejemplo, con jadeo o signos de falla ventilatoria inminente, pero no te llega con estridor en reposo, ¿sí? Acuérdate que la fisiopatología es diferente. Aquí te estamos hablando de un compromiso a nivel del bronquiolo. El Krupp es un edema a nivel subglótico. ¿Listo? Ok, sí, señor. Bueno, pero muy buena pregunta, Santiago. Bueno, hay otras escalas como es la escala de Tal, pero no tienen, digamos que esta escala casi no la aplicamos acá. Acá nosotros, bueno, nosotros no, sino, digamos, la mayoría de
de compañeros nos hemos como criado con las publicaciones que hacen los neumólogos pediatras nacionales y pues los de la corriente norteamericana, el doctor Ranieri, el doctor Escamilla, más que todos ellos publican con base en la escala de Goldau-Ferris y es la que tiene como una validación nacional. Entonces pues yo los invitaría, no les estoy haciendo propaganda de esa otra escala, si ustedes pueden aprender cualquiera y si quieren aplicar esta en el servicio de urgencia pues listo, aplíquenla, pero digamos que la otra ya hay alguna literatura nacional que nos avala y nos respalda en su aplicación, ¿vale? Ahí, listo. Sugerencias para hacer estas validaciones o esta estratificación del paciente. El paciente debe estar en condiciones cercanas a lo basal, ¿sí? No realizarlo, por ejemplo, con el paciente llorando o mientras lo estén canalizando. Obviamente, como vamos a valorar el grado de dificultad respiratoria de este paciente, nosotros tenemos que hacerle un lavado o una higiene nasal, una limpieza nasal antes de nosotros valorar como tal ese compromiso respiratorio, porque recuérdese que la escala de Gundau-Ferris o las escalas de estratificación de bronquiolitis nos está diciendo qué tan comprometido está el paciente, ¿sí? Y un paciente te puede hacer, por ejemplo, puede tener ruidos transmitidos de la nariz. Ustedes pueden escuchar una falsa sibilancia si el paciente está lleno de mocos a nivel nasal. Entonces, hacer una limpieza, una aspiración de la nariz, ¿sí? Descongestionar toda esa parte antes de hacer una valoración, antes de hacer la aplicación de la escala, ¿sí? Una pregunta, no sé si sea muy tonta. Digamos, en los adultos se les pide que, para no confundir los sonidos, se les pide que tosan para que hagan la movilización de las secreciones, pero en los niños, en los chiquiticos, ¿uno cómo hace? No, los niños chiquitos, la verdad es que no, ellos no colaboran. No, pues Digamos, sí, yo sé, pero ¿qué técnica o no hay necesidad o algo así? para los sonidos no, ya, digamos una de las de los tips, te doy un tip, por ejemplo, algo que yo hago. Yo le pongo el fonendo en la parte de la nariz, ¿sí? Y si escucho ahí el sonido, pues es una obstrucción nasal, ¿sí? Entonces, si le escucho sonido ahí, por ejemplo, un ronquido o algo en la nariz con el fonendo, ¿sí? Eso no es algo que esté escrito, creo, con el fonendo, entonces mando a limpiar la nariz, higiene nasal y después sí lo ausculto, ¿sí? Sí lo ausculto todo, la parte pulmonar, para diferenciar que no vaya a ser una transmisión de los ruidos respiratorios, una transmisión de la parte superior de la vía aérea, ¿sí? Lo otro que podemos hacer es, por ejemplo, para ver si el paciente tiene de verdad, por ejemplo, un área de consolidación o que de verdad está hipoventilado, yo lo que hago son percusiones con la mano así cóncava, le hago una percusión en todos los cuadrantes, ¿sí? Y lo ausculto, ¿sí? Lo ausculto, ¿sí? Y comparo con lo que escuché antes de hacerle la percusión. Si el paciente, por ejemplo, tiene una consolidación, se supone que eso no debe variar. Si tenía algún taquito de moco por ahí que me generaba ese área de hipoventilación, pues el taco de moco lo movilizo con la percusión y se mejora, ¿sí? Entonces son como truquitos, ¿vale? Ah, vale, gracias. Obviamente cuando se administre la medicación, después de administrarla, nosotros tenemos que hacer también la valoración objetiva si el paciente mejoró o no mejoró con base en la escala de Gundau-Ferris, que es para estratificar el paciente. ¿Listo? Entonces ya entramos al tratamiento. Tratamiento, como todo en pediatría, medidas generales. Acá las medidas generales de la bronquiolitis, 1, el oxígeno, administre oxígeno si el paciente lo requiere. Ojo, no les estoy diciendo que todos los pacientes deben de requerir oxígeno, no. Oxígeno cuando lo requiera es cuando esté hipoxémico, cuando tenga una saturación de oxígeno menor de 92%, una dificultad respiratoria moderada severa, ¿sí? Eso es cuando requiera oxígeno. Lavado nasal siempre. La alimentación, garantizar una alimentación adecuada porque estos niños disminuyen notablemente su apetito, inclusive la guía británica, como te dije, creo que fue a Sofía que me dijo, le pregunté criterios de hospitalización, ella me dijo que no come, yo dije, bueno, está bien, si estás en Inglaterra, en Londres, te acepto que no comer es un criterio de hospitalización, porque ellos ponen dentro de la guía NICE de bronquiolitis, ponen el descenso mayor del 50% de sus necesidades calóricas basales como criterio para hospitalizar al paciente, ¿sí? Acá deberíamos hacer lo mismo, pero muchas veces
no lo hacemos si el paciente está inapetente, bueno, decimos al papá que lo paladee, pero pues el deber ser debería ser que si no está comiendo absolutamente nada, es un paciente que se debe hospitalizar. Y obviamente si no está comiendo ese paciente debemos de garantizar unos líquidos basales para evitar su deshidratación y que se garantice lo que mínimo necesita para sus procesos metabólicos. Acuérdense en líquidos isotónicos, ya les hablé de la secreción inapropiada de la hormona antidiurética que se asocia a todos los procesos respiratorios y también a los problemas a nivel encefálico. ¿Listo? Estos son como los manejos o los fármacos que tendemos a utilizar en bronquiolitis: la adrenalina, el salbutamol, la solución salina hipertónica, esteroides, que son corticoides, antibióticos y estrategias ventilatorias no invasivas como el CPAP y la cánula nasal de alto flujo, reservadas para casos de bronquiolitis severa, ¿sí? Si ustedes ven en esta publicación tenemos los mismos tratamientos, pero si ven acá, por ejemplo, tenemos la guía colombiana del 2014, dice que no utilicemos adrenalina, dice que podemos hacer una prueba terapéutica con salbutamol a ciertos pacientes, dice que podemos utilizar solución salina hipertónica solamente en pacientes cuando ya están hospitalizados, no en el servicio de urgencia, no en el escenario agudo ni como manejo inicial, que no debíamos utilizar los corticoides, que las estrategias ventilatorias estaban como en veremos, que no utilizar terapia respiratoria, no utilizar antibióticos. Miren cómo ha cambiado, cómo ha transcurrido pues las diferentes guías, ¿sí? Guías de 2015, 2014, 2008, 2010, ¿sí? Donde pues, digamos, algunas varían unas con otras, pero la mayoría de las cosas es X, ¿no? Mira que hay muy poquitos chulitos, casi todo es X, como que nada sirve en bronquiolitis. Yo les había adelantado ayer de que lo único que tiene como de verdad evidencia es el oxígeno, los líquidos, ¿sí? Y las medidas generales para tratar de mejorar los pacientes con bronquiolitis. Eso es lo que estábamos viendo, ¿sí? O lo que ha dicho los estudios hasta ahora, pero entonces ahora estamos como en ese redescubrimiento de los fenotipos de la bronquiolitis, entonces ahora sí estamos sabiendo que los pacientes, qué pacientes se benefician de ciertas terapias, entonces vamos a hablar de eso. Por ejemplo, la adrenalina, ¿sí? Esto es un metaanálisis donde hicieron la revisión de todas las publicaciones comparando esteroides placebo, esteroides adrenalina, mejor dicho, todos los tipos de mezclas habidas y por haber, para evaluar si estos pacientes había una disminución en el compromiso del paciente, o sea, si había una mejoría como tal después de realizarla. Entonces se dieron de cuenta de que sí había una mejoría, pero que la mejoría de entregar adrenalina, ¿sí? Primero que los estudios eran muy heterogéneos, ¿sí? Son muy heterogéneos, y que dar adrenalina versus placebo sí había una mejoría, ¿sí? Una mejoría, digamos que tenía un riesgo relativo de 0.6, o sea, 30% de los pacientes había una disminución notable de su compromiso respiratorio, pero pues son medidas que, digamos, los grupos son muy heterogéneos, no sabíamos cuáles eran las características clínicas de estos pacientes que respondían a adrenalina, ¿sí? Ay, me volví, perdón. ¿Dónde quedó? Bueno, aquí no me quedó una diapositiva donde les quería mostrar como el I cuadrado, donde decía la heterogeneidad de estos estudios, pero miremos que, por ejemplo, aquí tenemos 920 pacientes, 800 pacientes, ¿sí? Vemos que pues, sí eran pacientes con volumen alto, pero eran muy heterogéneos, ¿sí? Lo que quiero que se lleven de este metaanálisis, y que la reducción, pues, sí era una reducción, pero que no era una reducción, digamos, tan marcada como se esperaba, ¿sí? Solo el 30%, aquí el 12% de los pacientes. Lo mismo con el salbutamol, ¿sí? Mire que son estudios muy viejos de este metaanálisis. Cada nombrecito aquí que ustedes ven son un estudio, miren que estudios desde 1983, ¿sí? Población muy heterogénea, ¿sí? Grupos muy heterogéneos porque metían pacientes de todas las edades, pacientes con algunas comorbilidades y sacaban los pacientes que de verdad los necesitaban, o sea, pacientes con pacientes con atopía, con eczema, en asociación, por ejemplo, con rinovirus,
pacientes que no estaban incluidos acá en este escenario. Entonces mire que el I cuadrado de esto era un I de 73, se supone que los epidemiólogos que saben de esto dicen que por encima del 50% se dice que la muestra es muy heterogénea y que digamos que no está dentro de la validación interna que le hacen a las publicaciones, no es tan adecuada la recomendación o no tiene una fuerte recomendación que se hace con base en estudios que tienen un I cuadrado por encima de 50. Entonces, ¿a qué pacientes sí le ponemos salbutamol? Si nosotros vemos acá que en tres ensayos clínicos sí tuvieron un descenso de ese score clínico cuando aplicaron salbutamol, o sea que sí era efectivo, pero fue población muy heterogénea. Entonces yo les voy a resumir a qué población sí se puede utilizar salbutamol como prueba terapéutica cuando llega al servicio de urgencias con tos, sibilancia, broncoespasmo, ¿sí? Entonces son estos pacientes que tienen etiología del rinovirus, pacientes que no están, por ejemplo, tienen infección por virus sincitial respiratorio pero que no están en pico, pacientes que son mayores de 6 meses, pacientes que dentro de su presentación clínica están sibilando, pacientes que tienen dermatitis atópica o historia de primer grado de consanguinidad de asma y que tienen un microbioma asociado con Haemophilus influenza. Entonces, todos estos pacientes son los que yo le puedo hacer una prueba terapéutica con salbutamol. ¿Listo? Los pacientes que no están acá, digamos que la prueba terapéutica con salbutamol puede fracasar, y estos pacientes que yo tengo acá que les va muy bien con el salbutamol, son pacientes de que posiblemente también mejoren con los corticoides. ¿Listo? La solución salina hipertónica, el mismo problema, mire, grandes estudios, muchos estudios, pero cuando empezaron a hacer las publicaciones se dieron de cuenta que tenían pues un impacto buenísimo en la reducción de la tasa de hospitalización versus con solución salina normal, ¿sí? Cuando los punticos están más acá de esta raya vertical, quiere decir que es a favor, entre más se aleja, más bueno, pero miren que a medida que fueron avanzando los años empezaron a ver que como que la solución salina hipertónica no era tan buena cuando fueron ajustando las variables de cada uno de los estudios. Y llegó hasta un punto en el cual sí había una reducción de 0, digamos que tenía un riesgo de 0.4, lo cual indicaba que el paciente sí tenía una reducción en su tasa de hospitalización, pero que no era mayor allá a 12 horas. Entonces, como conclusión, la solución salina sí se puede utilizar, sobre todo en los pacientes que son mayores de 6 meses, ¿sí? Y en el servicio de hospitalización, no en el servicio de urgencias ni en pacientes menores de 6 meses. ¿Listo? Lo mismo acá en esta publicación, donde vemos que hay publicaciones que dicen, por ejemplo, ustedes me pueden traer mañana un artículo donde dicen, no, profe, pero yo leí que sí servía la solución hipertónica. Obviamente, hay muchos estudios que dicen que la solución salina hipertónica funciona para acortar la tasa de hospitalización, pero los metaanálisis que se han hecho validando estos estudios dicen de que pues, la población en la cual hubo mejoría era población un poquito más grande y población que estaba en relación con grado de relación con infección por rinovirus, ¿sí? Y que no tenían comorbilidades, o sea que eran pacientes mayores de 6 meses, ¿sí? Mayores de 6 meses y en el servicio de hospitalización. No utilizar solución salina hipertónica en los servicios de urgencias porque se ha visto que no está como tal estadísticamente significativo reflejado su efecto en evitar como tal esta hospitalización. ¿Sí? Es en el servicio ya cuando el paciente está hospitalizado, o sea, después de las 24 horas. ¿Sí? Bueno, lo mismo les iba a decir acá con la adrenalina, ¿sí? Que... ¿dónde está? Es que creo que no me quedó una, sí, esta diapositiva, no me quedó la otra, que cuando la adrenalina la iniciaron durante el primer día, o sea, cuando el paciente llega al servicio de urgencia el primer día, es donde vieron mayor los efectos o las bondades o los beneficios de la disminución de la dificultad respiratoria en los pacientes con bronquiolitis, y no vieron tanto beneficio cuando se utilizaba después del segundo o hasta el séptimo día. ¿Listo? Bueno, esto ya para terminar, las estrategias ventilatorias, las cánulas nasales de alto flujo, 4 publicaciones en las cuales se asocia a una menor tasa de fracaso de estos pacientes, una menor necesidad de otro tipo de terapias. Los pacientes les van bien porque acuérdense que la cánula nasal de alto flujo lo que nos pasa es un flujo laminar un flujo turbulento a un flujo laminar, y indirectamente barremos CO2, entonces son pacientes que se pueden ventilar
de forma no invasiva adecuadamente por esto. ¿Listo? Bueno, muchachos, sí, aquí terminamos la presentación. Yo creo que las preguntas las dejamos para mañana porque ya me toca irme para el turno, ¿listo? Mañana revisamos crisis asmática y las preguntas que tengan de este tema. Listo, profe. Bueno, sí, señor. Profe, mañana a qué hora entonces vamos los compañeros que tenemos turno. Bueno, yo les había dicho a las 10 de la mañana, pero déjame, Sofi, yo miro ahorita cómo está eso, cómo está el turno, a ver si porque está pesado la cosa, para poder descansar un ratico. ¿Listo? Profe, pero si no estoy mal, Sí, mañana pues vamos es a que no sé. ver con el doctor Ronald como a las 7, 9 de la mañana, X creo que es. Ah, sí. El Bueno. laboratorio lo tenemos en la mañana. No, el laboratorio. Y, y los de las 10 éramos nosotros. El otro fue el que dijiste que a las 2 de la tarde. ¿Qué dijo? O sea, Sí, que sí, ellos fijo a las tienen 2 de la en la tarde. Sí. tarde. Pero es que quería también ver o sea, quería ver a los dos, quería verlos a los dos mañana. Para ir adelantando. Pero bueno, ya miramos a ver. Coordina con Ronald, porfa, y me avisas. Él me dijo que mañana tenemos de 7 a 9 APA y Sí. que después en la tarde o en la noche, pues en la tarde como tenemos rotación, bueno, tienen rotación, pues tocaría, no sé, en la noche en algún momento ver el tema que falta, bueno, los temas que faltan, que son los de otitis y eso. Bueno, que ahorita ya lo revisamos ahorita. Sí, no, es que falta es otitis, rinofaringitis, sinusitis y faringoamigdalitis. Ok. Listo. Preguntas, ¿tienen preguntas del tema o mañana? Porque quedan 10 minuticos. No, profe, mañana. Pues sí, pues yo sí tengo algunas, pero mejor dejémoslo para mañana, para no comerle el tiempo. Señor. Pues yo sí tengo algunas, pero mejor para mañana, profe. Que no le coja la tarde. Bueno, listo, vale. Bueno. Chao, muchachos. Juiciosos. Chao, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, doctor.